El único tiburón tonto y hablador que ellos conocen eres tú. ¡Debiste imitar a ese pastor alemán! Si me lo hubieran dicho antes, ya lo habría hecho. ¡Qué bello! ¿Qué sucede, Raquel? No lo sé. No puedo detectar a ninguno de los dos. ¿Qué? ¿No puedes detectarlos? Están parados uno frente al otro, aunque completamente inmóviles. ¿Qué? Creo que ya te he visto antes. Barba roja, traje rojo, una larga bufanda blanca y la V de la victoria en la frente. Pero, si soy yo, no puede ser. Estoy en todas partes. Así es, Beautiful Joe. Todos son imágenes tuyas. ¿Qué? Es la abertura entre la luz y la oscuridad. Ese es el mejor lugar para arreglar las cosas entre tú y yo. ¿Qué es eso? ¡Soy yo! ¡No huyas, Beautiful Joe! ¿Qué? Tú no cambias, Beautiful Joe. ¿Qué? Hay tantas imágenes mías que ni yo mismo sé cuál soy. Pero eso me ayudará. Será muy difícil para ti saber a cuál debes atacar. No, la victoria ya es mía. Estás derrotado. ¿Cómo? ¿No quieres comprobarlo? ¡Por supuesto que sí! ¡Máxima velocidad! ¿Lo ves, Beautiful Joe? No puedes golpearme. No puede ser. Veremos qué pasa ahora. ¡Cámara lenta! Ni siquiera puedes controlar tus propios poderes, Beautiful Joe. Siempre supe que me sería muy fácil vencerte. ¡Esto no se ha terminado! Voy a preguntarte algo. ¿Cuál es el verdadero Beautiful Joe, No estoy seguro de cuál soy yo. Ya te dije que todos los que ves son imágenes tuyas. Son imágenes de todos los pensamientos que tienes en la mente. Ellas representan la inmensa perplejidad de tu espíritu. ¿Qué? ¿Qué es este lugar? El espacio entre la luz y la oscuridad. Esas imágenes representan tu perplejidad, tu incertidumbre y tus temores. Eso significa que cada una de ellas es parte de ti. Por eso tus poderes no funcionan, porque no puedes concentrarte. Tú sí, y por eso solo eres uno. Buena conclusión, Beautiful Joe. Estás ante un verdadero guerrero. Prepárate para sufrir la derrota. Tengo que concentrarme o me vencerá. Llegó el momento, Beautiful Joe. Ahora sentirás todo el inmenso poder de Arastoru. ¡Te acabaré! Ya lo entendí todo. Arastoru, voy a concentrarme. Te aseguro que no me vencerás. Eres el rival que siempre quise tener. También tú, Arastoru. Aquí voy, Beautiful Joe. ¡Ah! Ninguno de los
no se ha movido. Están así desde que comenzaron a luchar, pero detecto un enorme despliegue de energía. ¿Un enorme despliegue de energía? Sí, yo puedo sentirlo. Silvia. Proviene de Arastoru y también proviene de Joe. Y no es la lucha que mantienen, se trata de otra cosa. ¿Y fue por esa razón que no quisiste detener a Joe? Sabía que en el fondo era algo que él no podía dejar de hacer. Para Joe es muy importante enfrentarse cara a cara con Arastoru antes de entrar a la nave de Yedo. Eso les daría a los dos la oportunidad de conocerse de verdad. ¿Conocerse de verdad mientras están luchando a muerte? Llegarán a descubrir que tienen algo en común. No entiendo lo que estás diciendo. No, oye, Joe. Si no te das prisa con eso, los de Yedo pueden huir. No, no huiremos. ¿Beautiful Joe o Arastoru? ¿Cuál de los dos saldrá derrotado? No puede ser. Te defendiste usando tus manos. ¿Acaso no recuerdas que me dijiste que sentía mucha perplejidad, incertidumbre y miedo en mi espíritu? ¿Y qué? ¿Acaso ya no es así? Por supuesto. Siempre tengo dudas cuando elijo con qué acompañar mi hamburguesa. ¿No sientes dudas? Todo el tiempo. ¿Y temor? Mucho temor. El mundo es muy complicado. Nunca se sabe qué va a pasar. Y cuando Silvia se enfada conmigo es terrible. Me asusto aún más. Si eso es cierto, ¿cómo puedes tomarlo con tanta calma, Beautiful Joe? ¿Y cómo es que pudiste defenderte de mi espada con tus manos? Porque siempre estoy dispuesto a enfrentarme a todo, a lo que sea. ¿Qué? La perplejidad, la incertidumbre y el temor no importan cuando se tiene el valor de luchar. La valentía de luchar contra lo que sea, ¿entiendes? ¿Ah? La pasión de luchar por resolver cualquier problema. Tu pasión no podrá vencerme. Arastoru saldrá vencedor de esta lucha. Ya se movieron. Era solo una ilusión, estaban luchando todo el tiempo. Arastoru. Arastoru siempre me repetía que su sueño era derrotar a Joe. Pero no creo que esa sea su verdadera intención. ¿Qué? Es como cuando Joe come hamburguesas. O como cuando Silvia está con Joe. O como cuando Junior habla del Capitán Azul. Cuando alguien hace lo que realmente desea hacer, comienza a brillar. ¿Qué? Una hamburguesa es lo mejor. Siempre estaremos juntos, Joe. El Capitán Azul es el mejor superhéroe del mundo. Pero eso nunca sucede con Arastoru. Arastoru está equivocado. Silvia, ¿qué debo hacer en estas circunstancias? Dime qué es lo que debo hacer. A veces no hacemos lo que queremos hacer, pero nuestro corazón nos da la respuesta. Nos dice que queremos para los demás. ¿Para los demás? ¿Lo que yo quiero para Arastoru? Sí, lo que quieres para él. Ya entendí. Gracias, Silvia. ¡Máxima velocidad! ¿Ah? ¿Será por lo que él llama pasión? ¿Por qué? ¿Por qué no puedo vencerlo aún usando todo mi poder? Lo observé, lo analicé bien. Conozco todas sus debilidades y fallas. No puede ser. Debo ser capaz de derrotarlo. Arastoru, estás equivocado.
equivocado. Espera, ¡Cuidado, Raquel! tú eres. ¡Cierra la boca! ¡Raquel! ¡Raquel! ¡Arástaro! ¡Raquel! ¡Háblame, Raquel! ¡Raquel! ¡Raquel! Arástoru, mira lo que hiciste. Arástaro, tú repeliste con tu espada la mano que iba a ayudarte. Fui derrotado, vencido, a pesar de usar toda mi experiencia y mi poder. Esa es la diferencia entre tú y yo. ¿Ah? El guerrero que piensa en los demás es mucho más fuerte que el que solo piensa en sí mismo. El guerrero que piensa en los demás, claro. Hice algo que no se puede reparar. No te has dado cuenta aún por qué. ¿Ah? Arástoru, pensabas que tu sueño y tu objetivo era derrotar definitivamente a Joe. Pero solo querías hablar con él. ¿Qué? ¿Eso es cierto? Raquel, ¿estás bien? Dejé de funcionar durante unos minutos, pero estoy bien. Pero eso no cambia las cosas, Arástoru. Te lo agradezco, Raquel. Por nada, baby. Arástaro, lo siento mucho, pero alguien me está esperando. Volveremos a luchar después. Asegúrate de regresar, Beautiful Joe. La cara de Arástoru está brillando. Sí, es cierto, Raquel. Muy cierto. Ah, muy bien. ¡Vamos, baby! ¡Ven, Six Machine! Raquel, tienes mi permiso. Anda, puedes acompañarnos si es lo que deseas. Beautiful Joe, finalmente eres un superhéroe de verdad. Continuará.